soy una de las técnicas que trabaja en el programa de educación, trabajo en el municipio de Pino Puente, en Granada, que es lo que he vivido en zona norte, y como ha dicho ella, pues trabajamos en 8 centros, en la zona de Loja, en un colegio y un instituto, en zona norte, también en 4 centros, y en Pino Puente, trabajamos en el colegio y en el instituto de centro de infantes, que es donde yo estoy trabajando. Y bueno, así en general también Luisa ha comentado en su intervención de las campañas, que más o menos también ha dicho un poquillo lo que yo voy a decir, pero bueno, luego estoy en plan general un poco para situar. Y el programa de educación, pues trabajamos sobre todo de paso de primaria y secundaria, con quinto y sexto en los colegios, y con primero y segundo, bueno, de primero hasta cuarto de la ESO, pero sobre todo en primero y segundo, que en segundo es donde más se quiebra lo que es la ruptura, ¿no? El abandono de niñas gitanas. Sobre todo, las normas hincapié en trabajar con niñas gitanas porque se produce más el abandono en las niñas. El programa de educación, pues desde hace 3 años trabajamos con el Promociona, pero anteriormente, bueno, y ahora mismo actualmente también con otros programas como son la prevención del autismo escolar y la normalización educativa. Trabajamos hábitos de disciplina escolares, mediación familia-centro, mediación de alumno con alumno, con profesorado, temas de formación y asesoramiento con el profesorado, también no solamente profesorado de familia y alumnos, sino también con agentes sociales que trabajan en la zona, en este caso en el municipio de Pino Puente, como son trabajadores sociales, y de tratamiento familiar, organizaciones que también entidades que intervienen en la zona, y otros centros, por ejemplo, ahí está el Colegio Jesús y María, que también es un centro en el que tiene actividades escolares y en el que nuestros niños, muchos de nuestros niños, han estado allí en la guardería y infantil, luego también participan en esas actividades. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosillas? Porque los niveles con los que trabajamos, a nivel individual, no solo con el alumno, como he dicho, con el profesorado, también a nivel individual de coordinación y también con la familia y con la gente social, a nivel grupal también, y a nivel comunitario. Organizamos también, por ejemplo, a la hora del 22 de noviembre, que es la Ruta Andaluces, o el 8 de abril, el hecho también de reconocer ese día, porque en el mismo municipio, incluso la misma población gitana no sabe ese día, el 8 de abril, que es el Día Internacional de los Gitanos, pues ni siquiera sabe, ni siquiera como el tema, bueno, si el tema del himno gitano, que se tiene una propia bandera, pues esos temas también a nivel comunitario también los trabajamos y organizamos lo que es un acto simbólico ese día. Y yo no miré a ella, pues ahora sí, porque claro, se me ha olvidado algo. Claro, pues se me queda así algo, pero el plan general, la intervención, así en general es esa. También si queréis preguntarme algo más concreto, porque yo soy una que trabajo en el campo. Que ya es importante el tema de la referencia. En su trabajo es muy importante, como no hay mucha trayectoria en el tema de educación de los propios chicos gitanos, necesitan ver que hay otros chicos que terminan. Entonces, esa es una labor que ella hace, bueno, que Carlos hace muy bien, de identificar a qué chicos que sean muy próximos, porque algunas veces, al principio, como no teníamos muchos recursos, a lo mejor iba y decía, pues yo soy gitana, tal, pero claro, a mí me ve la niña, yo tengo 48 años, me tenía que ver y me dice, bueno, pues bueno, no sé, pero... Oye, no hay más dificultad todavía. No, pero que como que te ve muy lejana, es decir, sí, pero ella, entonces intentamos buscar chicos que sean más próximos de edad a ellos, y que estén estudiando sobre todo, pues a lo mejor, módulos, bachillerato, para que ellos lo vean algo, como decir, que yo puedo terminar y puedo seguir como ellos. Y es una parte importante también del programa. No solamente en edad, sino en cercanía, sino también en el contexto. En el municipio también hay personas que se acercan a ellos, que nos conocen, y bueno, claro, ni siquiera los conocen, no los conocen tampoco como gitanos, porque salen de fuera a estudiar, y son del municipio, pero ellos no lo... Para que vean, porque también hay personas que son de su mismo entorno, en el que han salido, que han estudiado, y por ello no han dejado de ser gitanos. Hace una visita muy importante que además me hizo mucha gracia porque ella trabaja en Pino Puente y salió hace unos 5 años así un chico que estaba en Estados Unidos, que era y estaba trabajando en la NASA y era de Pino Puente, un gitano de Pino Puente. Nadie en Pino Puente sabía que era, vamos, que había un gitano trabajando en la NASA, pero eso nadie sabía. Y el chico lo decía como muy orgulloso de que sí, que toda su infancia en Pino Puente, a veces se trasladaron a Estados Unidos y que él, bueno, pues trayectoria ido por ahí, trabajaba en la NASA, con la gente de y de Pino Puente, que tú sabes que es verdad que Pino Puente tiene una fama que nosotros que trabajamos allí decimos que para nada, es que como otro pueblo cualquiera, pero
La gente de Pinopuente no lo conocía, que no sabían. Entonces es bueno identificar esos referentes positivos, más que nada para que ellos se den cuenta que como esa imagen que tienen todo el mundo es muy negativa, incluso hasta ellos, para que vean que también que destacan cosas buenas, en todos los ámbitos. Yo creo que ya para no mirar mucho más, que vean el vídeo solo representa lo que nosotros hacemos en cada uno de los ámbitos, porque veréis actividades con profesorado, actividades con alumnos, y las imágenes yo creo que son mucho mejor que estemos tanto hablando y abajo, ya de verdad que tenéis ya como casi lista. Y aparte también se ha aplicado en el otro vídeo anterior de promociones también. Estas actividades son importantes porque nuestros chicos del instituto pensaron que los viernes iban a clase, terminaban las clases los jueves, que ellos los viernes iban a clase. Y parte del profesorado tampoco hizo mucho por decir, bueno, pues no vienen, pues no vienen. Entonces, programamos una actividad y les era un corto, ellos tenían que hacer un corto, y entonces empezaron a hacer la trama. Algunas profesoras decían que eso es imposible, si no saben ni escribir. Pero hicieron los diálogos con mucha falta, entonces estamos trabajando temas de ortografía, fue una actividad muy buena porque a ellos les permitió seguir ya trabajando los viernes y se volvió a las clases los viernes por ese lado. Eso es bastante importante. Con los padres para por lo menos las sesiones vienen y como hacemos un seguimiento con ellos de estar un poco autorizando y demás, pues sí que claro, hay que estar muy pendientes, pero bueno, lo vamos consiguiendo. Nosotros somos una visita que hicimos al barrio de algunos profesores que trabajan en el barrio, que realmente los conocen y les viene muy bien que se den un paseo por la zona
lo mismo se tira para el profesorado. Ahí estamos compartiendo con una de las directoras del centro. Ahí también hay madre y profesores. Eso es lo que expliqué en la foto fútbol, cuando vino a Granada, la actividad que hemos haciendo con los grupos de chicos. Como veis también estamos presentes las madres, porque es una actividad que estamos que vayan participando de todo lo que hacen. El 22 de noviembre es el día de la Semana Andaluz, entonces se hace todo el 22 para compartir lo que es la cultura gitana con el resto de los ciudadanos. Entonces hacemos un acto institucional, pues que se explica un poco el sentido de ese día, la gente participa, se regala una macetita con una planta aromática, por la relación que tiene muchas veces la comunidad gitana con el campo y todas esas cosas, que es un poco simbólico. Pero la verdad es que cada año participa más gente. Yo no lo sabía, no. Esas son las actividades que hacemos dentro de promoción con nuestros alumnos. Hay alumnos que van al colegio y reciben el refuerzo desde el centro, pero hay algunos que se quedan fuera, entonces nosotros los cogemos y les vamos dando ahí asignaturas en coordinación con los tutores para que vayan avanzando con el resto. Tenemos aulas, pero si hace falta ir a la casa al principio, vamos a la casa. Sí, sí. En algunos casos hemos dado a las casas porque ya la familia confía un poco y no lo hemos podido llevar al grupo. Siempre hay que incorporarlo a la normalidad, pero a lo mejor al principio tenemos que hacer que sea más individual. Eso lo he hecho con padres. Con el tema de la orientación educativa de los chicos, que nos vamos a pasar de una un grupo de chicos ya gitanos que ya no tenían posibilidad de sacarse graduados y el año pasado, a través de un sistema que es Radio Ega, de la escucha, nosotros estamos utilizando y los 5 chicos que estuvieron viniendo a ese curso se sacaron todos la ESA. Es importante la mayor parte de los chicos gitanos no tienen, y la ESA no tienen mucha posibilidad de acceso al curso porque no tienen la parte académica tampoco solucionada. Y esto es la escuela de verano. En periodo escolar los chicos tampoco se quedan, tienen un recurso de la escuela de verano, porque es verdad que como no tienen incorporado esos hábitos en 3 meses, como que van perdiendo cosas. Entonces el sentido es que se incorporen a cuestiones de ocio y manejando y seguir trabajando desde el ocio. Bueno, y aquí finaliza una muestra del trabajo que nosotros hacemos, que es complementario a otras cuestiones de los compañeros, otras entidades, el trabajo que hace el profesorado, que hay que ir haciendo todos esos trabajos para intentar sacar adelante un poco la población que está descompensada. Yo he contado maravilloso sobre la universidad. ¿Puede dejar ahí? Sí, pero esa es la de Granada. Esa es la de Granada. Camino de Ronda 180. Este es el diapositivo, lo hacemos. Es el título de la ESA. No, la ESO es cuando el niño está dentro del sistema educativo hasta los 16 años, pero como hay niños que ya terminan, ya no tienen más de 16 años, se pueden sacar el graduado, pero se le llama graduado ESA. Hay ya de 16 en adelante y que se lo sacan en adultos. ESA. No, para todo igual. Es un recurso totalmente normalizado.
que para aquellos que no se han podido sacarla eso, o un padre de familia que a 20 años pues decide sacarse el graduado porque no ha tenido posibilidad, pues se mete en la escuela de adultos, en sistemas como Radio ECA, que son sistemas de escucha, y tienes que hacer los exámenes y tú vas preparando. Hay diferentes fórmulas pero que al fin y al cabo es educación de adultos, por libre también, creo que eso es educación para adultos, es igual para todo el mundo. Sí hubo una medida específica que no se hizo para la población gitana, en principio era para, que se hizo para la población que no sabía leer ni escribir. Sí, entonces aquella población que no sabía leer ni escribir lo mandaba a educación de adultos y claro, no había manera de que pudieran aprender porque no sabían mucho. Y entonces se hizo una especie de adaptación visual que se aplicó primero al tema de la conducción para sacarse el carnet de conducir, pero que en el fondo iba encaminada a que también se sacaran el graduado. Y fue una medida específica, pero no, ya digo, no en concreto para la población gitana, lo que ocurre es que sí hubo mucha población gitana que accedió a ese recurso porque no sabía leer. Bueno, pues ya ahí dejamos nuestra parte, nuestro trabajo y ya María Jesús entra ya más a los datos. Vale. Sí, yo voy a presentaros, bueno, uno de los trabajos que tiene una de las aportaciones que tiene la Fundación Secretaría Gitana también es realizar estudios que constaten, que vayan evaluando cuál es la trayectoria de los nodos gitanos y tanto en educación como en temas de salud, como en temas de vivienda, como en temas de empleo. Pero nos vamos a centrar exclusivamente en educación, que es el tema que nos toca hoy. Y bueno, se hizo un estudio del que voy a hablar ahora, que fue en el 2000. Bueno, el primer estudio que se hizo del alumnado que se hizo en la Fundación junto con el CIDE y otro organismo de investigación del Estado fue en 1994. Se hace una evaluación de la incorporación del alumnado gitano a la educación primaria y ahora en el 2009 se vuelve a hacer un estudio comparativo. Luego en el 2008 se hizo uno de la incorporación a la ESO, la secundaria, y sobre esos datos vamos a hablar un poco. Sobre esos datos también y sobre una cuestión que voy a salir un poco y que yo espero que en esta última hora que nos queda abordemos un poco también, que es el tema de cómo los centros educativos asumen y están trabajando el tema de la inclusión educativa de la comunidad gitana. O sea, así empezando a dar unos datos, pero los que vamos a ir viendo ahora, diríamos que, como se ha dicho en el vídeo, porque ya se han dicho un montón de cosas, pero todo lo que ha dicho Luisa y algunas cosas que no he ido viendo, el 94% de la totalidad de los chicos y chicas gitanas están matriculados y están escolarizados. Y prácticamente, más que lo veremos, están escolarizados por iniciativa de los propios padres. O sea, ya no es aquella forma de escolarizar que teníamos en los años 80, que de lo que también voy a hablar ahora. Y sí existen, y es una problemática, una de las cuestiones que más nos preocupan, y se han estado hablando de que son las altas tasas de abandono. Ahora explicaremos un poco nuestro razonamiento, pero sí que existe y en la realidad constatable lo estamos viendo cada día. Yo vi ayer a José Luis San Pedro, ayer o antes de ayer, en un sitio que se saca en la televisión, que decía hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, no solo tenemos derecho a la vida, sino que tenemos derecho a disfrutarla y a vivirla. Y eso es lo más importante. En cuestiones de educación, y sobre todo en estas cuestiones, yo entiendo lo mismo. No solo tenemos derecho a la educación, sino que tenemos derecho a poder disfrutarla, a poder rentabilizarla y poder tener éxito escolar. Y esa es la cuestión, el matiz en lo que trabajamos, en lo que viene el problema. Y el problema donde ya tenemos también podemos hablar de sentido. No solo es cuestión de ir a la escuela, sino cuestión de sentirse bien en la escuela. Nosotros así lo hablamos también cuando comentamos la educación, que decimos, nosotros no queremos que los niños vayan a la escuela, queremos que los niños quieran ir a la escuela. Porque si no, no tiene sentido. Entonces, tenemos que hacer una escuela que sea atractiva y también que sea el deseo de levantarte cada mañana porque te procura aquello que te desarrolla plenamente y globalmente. Aparte de esta cuestión que la introducimos a los niños, también introducimos otro efecto psicológico en el profesorado, que no es el mismo debate que hemos tenido aquí. O sea, cuando hablamos del profesorado, un colectivo al que también el peso de lo social sobre el individuo genera estereotipos, etcétera, etcétera, que también hay que desmontar muchísimo.
también decimos una cosa, o sea, es una profesión que no solo tenemos que pensar en cómo estamos, en qué situación estamos, o cuáles son los prejuicios que tenemos uno a uno, sino qué futuro queremos y qué deseamos y hacia dónde caminamos. Entonces, completamente en todo lo del trabajo social, esa es la perspectiva, ponernos de acuerdo qué queremos y cómo queremos hacerlo, que más que estar quejándonos, y nosotros siempre hablamos de que hay una cuestión que es pasar de la queja a la acción. O sea, así es como lo planteamos. Entonces, sobre ese marco, más adelante hablaremos de las cuestiones de asentismo también. En cuanto a las dificultades de relaciones, y fijaros muy bien en los ítems en los que nos vamos fijando en el estudio, porque son también los mismos ítems los que luego también tratamos de transformar en recursos y en medidas para trabajar la normalización. En dificultades de las relaciones sociales con los compañeros no gitanos, el 50% dice que las relaciones son buenas, pero hay un 50% que dice que las relaciones no son buenas. Pero en relación a los propios gitanos o a los propios... Ahí pone en las sociales con compañeros no gitanos. Bueno, curiosamente hay una cuestión también sociopolítica de la escuela, que también podríamos entrar en debate, que no lo voy a hacer por una hora. Curiosamente, muchas de las escuelas en las que trabajamos, que conocemos, son exclusivamente de los gitanos. Es una forma, además, de divulgar, como decía en uno de los vídeos, que podamos interaccionar y que tengamos la cuestión que ha hablado esta compañera, que esta mañana la primera intervención que ha hecho, la pluralidad de riqueza. La pluralidad de riqueza para que tengamos la oportunidad de vida, pero que no tienen la oportunidad de vivir en la pluralidad, ¿no? Pues es lo que llamamos al final una endogamia y cerrado, ¿no? Ha pasado comunitariamente en aspectos marginales a la comunidad gitana, como hemos hablado, y también lo ha pasado a muchísimos corporativismos, muchos retos, muchas cuestiones sociales que también podemos, sociológicamente, podríamos debatirlo. O sea, por ejemplo, otros colectivos sociales de alta sociedad también son muy cerrados. O sea, la prioridad efectivamente es riqueza, pero tenemos que tener escuelas rurales y tenemos que tener relaciones o interrelaciones entre niños gitanos y no gitanos y demás. El 50% dice que tienen relaciones buenas y otro 50% dicen que no tienen relaciones tan buenas. Imaginémonos que son con compañeros no gitanos. En el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, decía que en la encuesta que ha nombrado Luis esta mañana, que el 90% o el 80%, una cosa exageradísima, de padres no querían que su hijo se sentara al lado de un gitano en la escuela. Por eso era la más discriminada. O sea, que podemos hablar, efectivamente, que la comunidad gitana se puede decir, o podemos atrevernos a decir que a lo mejor no quiere cambiar, pero que el peso para querer cambiar es bastante fuerte. O sea, pero yo tengo la sensación de que eso parece parecido, ¿eh? Eso lo están pegando. Si fuera desapareciendo, en los colegios donde estamos en Zona Norte, podrían ir otros niños también. Es que, vamos a ver, por ejemplo, precisamente en Zona Norte hay una pluralidad de cultura que es increíble, tenemos absolutamente de todo y todo está súper integrado. Pues eso es genial, estamos hablando de que esa pluralidad a veces hay en lugares que no existe también. Nosotros tenemos centros en Almería donde el 99% de los alumnados o el 100% dijéramos es gitano. Yo creo, fíjate tú, ahí ya discrepo un poco contigo, en el sentido de que sí es cierto que hay muy diferentes culturas, pero que cada una tiene su sitio. Es decir, que tú estás en tu sitio, yo en el mío, tú en el tuyo, y mientras a mí no me molesta, yo no me meto contigo. No. Pero yo creo que realmente la interacción, la convivencia real, convivencia de los niños entre ellos, pues prácticamente todas. Vamos, yo... De lo que yo conozco, lo que no puedo decir nada. De lo que yo conozco, Bueno, o sea, no sé. Chavales, son diferencias entre ellos, la verdad son diferencias entre ellos. Pero Judía, yo tengo una hija en el padre bajo y ella también. sí, No hay diferencia ni y de otro. el padre Manjón, estando dentro de la zona de Zona Norte, yo vivo, mis niñas van a la de María San Isidro, que está muy cerquita de la porque yo vivo justo enfrente de la de María.
pero son zonas muy normalizadas dentro de eso. Por ejemplo, en La Paz mismo, el centro de La Paz, ¿no? Ahí la convivencia, ahora estamos intentando que eso se dé, pero ese centro, por ejemplo, las chicas ya no iban. Hemos tenido que hacer una campaña con los padres para que la vuelvan, porque era un centro con unas características especiales, donde al final se ha quedado masculinizado por el grado que había de casi de agresividad entre ellos. Entonces, se ha tenido que trabajar mucho ese aspecto de la agresividad y de la falta de normas para poder incorporar a las chicas. Y que eso es verdad, lo que tú dices, esas dos realidades que están presentes, pero no son tan claras a la hora de decir todo el mundo convivimos en armonía. Convivimos, dependiendo de las zonas, claro, por ejemplo, mis niños no tienen problema alguno en su centro, pero no están en un centro, están muy próximos, pero son centros muy cercanos. Pero amor de Dios, amor de Dios es diferente. Claro, pero ten en cuenta que Amor de Dios, por ejemplo, es un centro muy grande, pero tiene una normativa muy rigurosa. Exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, que el profesorado ha tenido una pérdida de autoridad, eso, por ejemplo, en Amor de Dios, no. Eso no se da en Amor de Dios. Pero sí se da en el resto de, no solo en el resto de la magia, sino en la sociedad general del centro educativo ha habido una pérdida de autoridad del profesorado importante. Pero sí es verdad que hay determinados centros, los centros concertados, la mayor parte de los centros concertados funcionan de otra manera. Es decir, que si tu hijo no funciona de esta manera, evidentemente yo puedo ser flexible hasta cierto punto, pero si no interesa estar aquí, pues afuera. Es decir, es que en el fondo es un centro privado. Pero en el centro público el sistema de funcionamiento es distinto. Entonces hay una serie de cuestiones, pues digo, que incluso dentro de la misma zona las circunstancias varían muy mucho. Yo creo que también la realidad también está en relación que lo veremos también a la propia cultura escolar, que eso es lógico, y también está en relación a la propia población que trabajamos y cómo digamos que está dentro del mismo. Y la propia cultura escolar afecta sobre todo al desarrollo profesional de los docentes, al desarrollo de los etcétera, etcétera, que también lo veremos. De todas formas, las dificultades de las relaciones sociales en la escuela son bastante importantes. Yo voy a hacer la lectura de datos interpretados, como veréis, con lo cual esto tiene muchas lecturas, pero bueno, en los debates ya interpretamos varias cosas. Y por eso también generamos debates, con lo cual vosotros podéis intervenir, porque son interpretados. Si no, no habría nada que discutir. Entonces, las dificultades, las relaciones sociales en el centro y en el aula son fundamentales, son tan importantes como a nivel educativo, como las normas, etcétera, etcétera. Porque todos hemos ido a la escuela porque hemos tenido amigos. No hemos ido a la escuela porque hemos tenido ya unas normas, los alumnos nos construimos. Yo me construyo como alumna y además ahora cuando veo a los chicos de promoción digo, como alumno no sé, yo soy. Porque todo lo que hay que hacer va a ser como alumno o alumna, o sea, significa una construcción que vosotros estáis haciendo con vuestro hijo y vuestra hija. ¿Qué pasa entonces? Porque las relaciones con los compañeros no ha tirado mucho, no ha tirado incluso a generar hábitos de normas. O sea, como todo es sistémico y una cosa puede llevarnos a construir la otra. Y no tiene que ser totalmente, dijéramos, piramidal, ni hay que tener una norma metida en la escuela para asistir y luego entonces ya tengo motivación. Hay una cosa que nos puede tirar y generar un cambio radical. Y eso también lo preocupamos a los chicos. De todas formas, el 50% que no tienen relaciones positivas nos preocupa porque creemos que cada vez hay que cuidarlo más el aula. Cada vez hay que cuidar más el espacio socioafectivo, cada vez hay que cuidar más el espacio de relaciones y que eso sea algo que nos motive a ir a la escuela tanto como lo demás. En cuanto al rendimiento escolar, está por debajo de la media. Yo los rendimientos escolares los pongo siempre muy entre paréntesis. No me lo creo. No me lo creo. Yo llevo muchos años de pedagogía y hace muchos años que estoy leyendo artículos que dicen el nivel académico, el nivel escolar no solo ha bajado, sino que ha subido. Y lo creo. Hay un estudio de Diderot francés que demostró que el nivel académico se puede cambiar sociológicamente. Yo me creo más en que, bueno, el rendimiento escolar y el nivel académico está por debajo de la media, pero que eso va unido y relacionado con un tipo de aprendizaje y un tipo de metodología. Y cuando a veces cambiamos tipo de aprendizaje y tipo de metodología, cambia el nivel educativo. De hecho,
a mí me gusta más hablar de acelerar los aprendizajes y motivar el aprendizaje, sino que estar midiendo el nivel educativo con una metodología que nos ayuda, me parece. Y todo nos ha pasado que hemos acelerado muchísimo cuando hemos tenido otro tipo de metodología, otro tipo de aprendizaje. De todas formas, en cuanto a la escasa, y también hay una escasa relación de la familia con la escuela, claro que cuando, perdona, voy a volver a la anterior, cuando hablamos de rendimiento escolar, hay dos focos sobre el que centrar ese ítem o ese epígrafe. El rendimiento escolar lo podemos hablar sobre solo enfocado desde el propio alumnado, con lo cual podemos medir si es bajo o es alto, pero nunca lo enfocamos sobre cómo es el desarrollo didáctico del profesorado, con lo cual esos dos focos siempre los tenemos que tener en cuenta. Primero, yo no quiero perder. Yo considero que has quedado escasa, porque ahí está relacionado el alumnado, el profesorado y la familia. Sí, Es que sin la familia lo que pasa, tampoco hacemos nada. sí, a mí lo de la Y a familia. veces lo que hay que mentalizar es a la familia, porque el profesorado se puede estar matando hijos, pero si tú llegas a tu casa con un niño que luego no hace absolutamente nada. Lo que pasa con la familia, que yo voy a contar también lo que pienso y también en relación a los datos, es que sí son las 3 o 4 patas fundamentales para el desarrollo del niño o de la niña. Pero hay dos cuestiones que yo quiero matizar. Una, en la escuela del siglo XX y casi XXI ya para XXII, por cómo se acelera, hay una cuestión que nos entra bastante y vosotros lo tenéis muy trabajado. Es que los centros no empiezan y acaban solo con la educación de los niños y las niñas, sino que son espacios abiertos, cada vez más, que a veces tienen que también integrar, en muchos casos, que sea un espacio de encuentro, de educación y de trabajo también con las familias. O sea, el concepto de escuela-niño unidireccional del siglo XX se está acabando. Cada vez se está ampliando más. Ya sabéis, o conocéis tanto el proverbio africano de se necesita un pueblo entero para educar a un niño. Necesitamos a todos, pero a todos conjuntamente. Y tenemos que ir cercando cada vez más el tipo de relaciones que se establecen. Pero a veces los padres, y nosotros tenemos de cerca bastante experiencia, necesitan también integrarse y empezar a trabajar desde producir cambios en ellos mismos. Y los cambios se hacen conjuntamente uno y otro, profesorado y familia. Ese es el gran desencuentro. No tenemos muchos profesores, no tenemos la mentalidad del profesorado, que también hay que trabajar con la familia, no existe tanto, y tampoco tenemos en cuenta que los centros son centros abiertos donde trabajamos conjuntamente. No hay cambios si no hay cambios conjuntos. Como esperemos que cambien uno, para que cambien otro, podemos estar así hasta el siglo. Creo que la evolución así fue como se paró. Y podéis no estar de acuerdo y por lo tanto podéis hablar. No, mira, por ejemplo, yo pienso que se está viendo muchísimo el abanico, y si no lo aprovechamos porque no queremos, porque en casi todos los colegios tenemos escuelas de padres. Tú no sabes cómo hacerlo, pero te enseñamos cómo tienes que hacerlo, o por lo menos te damos nociones para que tengas más ideas, pero tampoco la aprovechamos. O sea que sí, parece que plantamos un niño en el colegio, lo voy a recoger a 3 y ahí está toda nuestra responsabilidad. Entonces, es que a los padres, a ver, que sí, que está muy bonito, que la IOU está muy bonito, pero si tú no llegas a tu casa y te sigues reforzando el niño en la IOU, chica, lo siento mucho, pero tu hijo a pasar a la U le va a tardar 3 meses. Ya, pero es que y no nos responsabilizamos los padres de que son... ya. El colegio no es aparcamiento. Ya, claro, pero es que cada día ayudamos más a los padres, pero el centro, y por ejemplo, la APA, pues... Tonucci, que es un pedagogo que conoceréis mucho, porque trabaja su pedagogía con el grupo, lo conocéis mucho, en una conferencia dijo muy clarito, mira, es que padres, maestros es por vocación y por profesión, y padres es por devoción. Pues precisamente por eso. Por eso mismo, el desarrollo profesional del docente va encaminado a ampliar su modo de trabajo. Padres, a nuestro centro no podemos elegir el tipo de padre ni podemos decir, no, que ya tengan metido en la cabeza que tienen que saber el paso y el No. Pero una vez que entran al colegio, el profesor hay que educar al padre también, ¿no? Sí, por supuesto. Vosotros, Esa es la letra. ahí está. Y entonces, como el profesorado, ¿cómo detectamos, cómo vemos que se va involucrando en la atención? Vamos a ver, siempre hay prácticamente un contacto directo con los padres, si no semanalmente, quincenalmente, y se intenta estar, si el niño tiene alguna necesidad, se intenta contactar con el padre,
no soy profesora, y no sé, se intenta llegar mucho al padre para que el niño funcione mejor. Lo que pasa es que no es verdad. Entonces, sin manera no lo mejor. Vale. Pues por eso digo que Ahora la nos culpa callamos. no es ni del niño ni del profesorado, la culpa es de la Has familia. dicho que era de aquí de Almería, ¿no? A lo que estáis hablando me estaba acordando de un profesor de aquí, que está aquí en Almería, en un instituto, que se encontraba un problema muy grande con los alumnos, y el problema no viene de los alumnos, viene de los padres, que le decían en su cara: maestro, ¿yo para qué voy a estudiar? Si yo gano más que tú lo de la carrera. Así de claro. Y yo me lo contaba una vez que está metido. Y me lo contaba y decía, pero bueno, ¿qué mentalidad es esa? Porque ahora viene como ahora una crisis. Aquí en el Ejido, aquí en Aguadulce o en Bailén, por ejemplo, que han hecho lo mismo, porque se iban a la fábrica de ladrillo y ganaban mucho dinero. ¿Ahora qué hacen? Pero son los padres los que tienen que... Pero ¿qué pasa? Y yo me iría mucho más. Es que no somos solo los padres. Es que tenemos un pensamiento neoliberal que nos está atrapando a todo el mundo, y podemos detectarlo en ese ejemplo que me has puesto. Pero es que ese pensamiento lo ha construido en la sociedad. O sea, es que la sociedad, pues ella decía antes, la imagen de los gitanos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿qué nos están vendiendo? ¿Qué nos están vendiendo del tipo de sociedad de consumo que tenemos? Es que con eso también me contrarresta la educación. O sea, claro, lógicamente, un chaval decía, bueno, ¿y yo para qué voy a estudiar si puedo tener jardín? Pero eso no es a veces pienso, y lo digo así por una opinión mía, pienso que a veces somos víctimas también del tipo de psicología que nos quieren imponer. Pero yo siempre he dicho que no tiene más clase el que más tiene, sino el que más tiene. Eso está bastante bien, pero es que a eso hay que añadirle un fenómeno sociológico. Tiene que ver los medios de comunicación, los grupos igual, etc. Vamos pasando, que si no avanzamos. Entonces, la escasa relación de familia con la escuela, bueno, pues el gran desencuentro y nosotros detectamos que ahí es donde está el punto clave, la incomunicación que hay entre la familia y la escuela. O sea, es enorme. Pero no la familia con la escuela, sino la escuela con la familia. También. O sea, Luis y Rosa han puesto un vídeo de un paseo que han dado por un barrio con los maestros, que además ellas tuvieron que llevarlo, y que os cuente el trabajo y los años que le ha gustado. Bueno, con el profesorado, pues, si vosotros pensáis que el trabajo con la familia es difícil, ni os quiero contar el trabajo que nos cuesta, porque cuando usted enfrenta a un profesorado, que son profesionales de la educación, y les está diciendo, estás preparado, pero hay herramientas que te faltan para el trabajo con una población determinada. Y como no estás formado, tienes que actualizarte. Entonces, lo primero que salta, la mayoría, tú me vas a decir a mí, como tengo yo que dar mis clases, tú aguantas 25 niños que están saltando, y tú dices, no, yo no los aguanto. Tú tienes que trabajar con ellos porque es tu profesión, pero si tienes una herramienta que te puede ayudar a que, en lugar de decir soportar a los niños que estén trabajando, no te niegues a coger esa herramienta, que a lo mejor es una herramienta de conocer un poco más al otro, de por qué se ha comportado de esa manera contigo, de un poco de códigos culturales que tú puedas conocer para acercarte o para hacer una composición. A nosotros nos ha costado una actividad, pues una de las muchas. Empezamos a hacer actividades con profesorado y con todos los profesores que trabajamos, la primera actividad que montamos conjunta para ellos, vinieron 3 profesores. Y la gente que trabajó me decía, fracaso, digo, qué fracaso, no puede ser, si le hemos avisado a todos, qué fracaso. Yo les decía, yo ya como persona ya de mucha trayectoria y con más, decía, no, es lo normal. A ver, que ellos entienden que nosotros no podemos aportarles nada. Entonces, cuando yo entiendo que no me aportan nada, ¿a qué voy? Bien, esos 3 vinieron. Al mes siguiente hicimos otra actividad y vinieron 5. Y así ahora nosotros hacemos actividades, tenemos mucho profesorado, pero mínimo cada vez que hacemos una actividad ya tenemos sesiones de 50 y pico profesores. ¿Sobre cuánto? Pues nosotros tenemos con tutores nuestros directamente, pues si tenemos una media de 20 niños por técnico, tenemos tenemos 150 alumnos, pero claro, nosotros trabajamos principalmente con el tutor. Pues a lo mejor tenemos unos 25, 30 tutores, algo así. En teoría esos serían los que deberían de venir, ¿no? No,
No, viene mucha más gente. Es cierto que hay determinadas zonas o centros que vienen más y otros que vienen menos. Te pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos en 4 centros en Norte, ¿no? Pues normalmente tenemos un centro que es Luisa de Marillas, que viene prácticamente todo el equipo de trabajo, prácticamente viene al completo. Y tenemos otro centro que es Zambrano, donde solamente se ha incorporado después de 6 años el director. Y es un logro, es decir, que a mí me parece un logro. Porque es verdad, es decir, que es un logro que el director se haya incorporado. Pero el resto a lo mejor no se incorpora. ¿Por qué no hay necesidad? ¿Pero por qué se han ido incorporando? Porque han visto que lo que han ido haciendo y si han adoptado algún tipo de medida específica de lo que se le ha podido aportar, le ha dado resultados. En Pinopuente, por ejemplo, que es un centro muy grande, en Alianza de los Infantes, que tiene unos 80 y algo profesores, casi siempre a nuestro trabajo vienen entre 25 y 30 profesores. Bueno, pues esos profesores normalmente han ido a más, es decir, pueden trabajar con el alumno. ¿Por qué? Porque ha habido cambios de actitud simplemente del profesorado y de acercamiento a la familia y al niño. Y el niño le ha visto, en lugar de como un enemigo al que tiene que enfrentarse, como una persona que colabora con él y aunque le regaña, entiende que es que lo hace por su bien, porque está trabajando con él. Esos profesores consiguen dar la clase y hay profesores que con el mismo grupo de niños no consiguen hacer nada. Otra de las cosas que hemos constatado es que cuando hay una buena comunicación, una hora de relación, porque a veces entre la profesora y la maestra y la madre, cambia totalmente. Cambia cuando tienen objetivos comunes. Hay una cosa que construimos que es muy importante, que la confidencialidad venga entre la maestra y la profesora y no entre el niño y la madre, que a veces eso rompe cierta forma de continuidad. Sobre lo que ha dicho Luisa, yo quería decir una cosa que además tenía que apuntar. Cuando hablábamos de nuestra intervención, lo que puede suponer, lo que podemos hacer conjuntos, etcétera, etcétera, es una lucha tremenda entre empezar a unir la educación formal con la educación no formal, el tema de trabajo de ONG comunitario con temas de currículum formal. Y ahí, en estos contextos, tienen que ir unidos. Y es un trabajo que nos cuesta cada día. O sea, eso no está de hecho, no está puesto sobre la mesa y somos profesionales, lo entendemos, y tal, sin embargo, es el caballo de batalla. Muchos cambios sociales se tienen que dar, pero se tienen que dar con un trabajo también, y nos cuesta bastante. Y luego, una de las cuestiones que también estábamos viendo es cómo lo macro social, eso ya lo sabéis, se reproduce en lo micro social de los centros. Entonces, cómo tenemos que cambiar en lo micro, en lo macro, y en lo macro, y en lo micro. Entonces, lo que hemos dicho antes de Luisa, de presentar las campañas, de mejorar la imagen, de tal y cual, bueno, pues eso también tiene que ir calando en parte de la sociedad, porque en los centros educativos se reproduce mucho. Fijaros bien, en el alumnado de la universidad que van a salir, que van a ser futuros maestros, mañana no, porque este año no va a haber oposiciones, pero que algunas hasta lo somos, podrían serlo, y podrían serlo, por lo que estamos hablando aquí, pues muchos de ellos tienen grandes y enormes prejuicios sobre la comunidad gitana antes las puertas de su salida profesional, muchísimo. También tienen un gran desconocimiento. Puede ser. Muchos prejuicios y un gran desconocimiento. Pero también hay una cuestión que nosotros defendemos mucho por la sociología, por la psicología, por los lingüistas, es que el lenguaje es pensamiento, y el pensamiento pues es acción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros los padres y las madres gitanas en los últimos 5 años hemos encontrado que han pasado de... Ninguno te dice que no quiere ir su hijo a la escuela. Ninguno. Todos te dicen, no, es que yo no sé cómo hacerlo, es que no sé cómo hacer que vayan. Es una cuestión ya es un cambio cualitativo enorme. Es que no sé cómo barajarlo, es que no sé cómo que vaya, pero quieren que vaya a la escuela. Otra cosa es decir, enseñarme cómo, que yo no sé cómo. Entre el profesorado nos encontramos todavía que están instalados en lenguajes que no vienen porque no vienen. Es un tema. Es que no les interesa. No nos encontramos en lenguajes que se ponen la realidad, no se tiene boca. Que un feo, pero es que es la realidad. Lo dicen. Pero un profesorado puede tener esa forma de lenguaje, otra cosa, yo como científico, que el profesorado investigador. Hay que emocionar, hay que algo vamos a ver, positivo, es que no es lo positivo, no es cómo lo hacemos para que venga. Eso es una cuestión, no sabemos cómo hacerlo, estamos todavía muy
verde en este tema. El asentismo es un tema que todavía no hemos tratado de superar, estamos intentando cómo superarlo. Eso es lo mismo, porque hay parte de ese problema que te atañe a ti. Porque hay parte de ese problema que atañe a la familia y al propio alumno. Sí, ¿no? Exactamente, no queremos ningún médico que entre por la puerta y te diga, che, que yo que tienes malo, yo no quiero, vamos, yo malo que no quiero, yo tengo una amiga que es médica y cualquiera dice, no, yo enfermo no quiero, a mí que me vengan sanos, y si es por recetar mejor, pero a mí cosas complicadas no me traigáis aquí, que yo, esto no. Un profesor tiene, cuanto más reto, pues está más estimulado, porque para eso tienen, además se forman como profesores investigadores, cada uno para el mismo que transmitir conocimiento, ya lo sabéis. Entonces, cualquier reto tiene que ser todavía decir cómo lo investigamos, cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos. Sí, pero entre los mismos docentes hay lobby. Claro, pero por los eso... Los lobbies de progresistas, ¿sabes? Claro. Que son mirados por Cuba y que generalmente desde la AMPA o de las federaciones somos los que intentamos potenciar, porque vemos que ese es el futuro de la educación, no el futuro del presente, ¿sabes? Porque todo lo demás es anacrónico, todo lo demás es anacrónico. Intentamos potenciarlo y luego los lobbies de conservadores, clasistas, que lo que hacen es realmente de estructura, porque no solamente no ayudan, sino que gastan a ver, por lo que estamos viendo nosotros. Muchas veces en la escuela se produce un proceso de retroalimentación. Las AMPA no consiguen movilizar a los padres porque no consiguen ni siquiera movilizar al mismo centro, sino que consejos escolares, que son los órganos de gobierno, son sitios desde el punto de vista de los docentes. Los padres vamos allí a fiscalizarles, y no solamente pretendemos fiscalizar las labores, digamos, económicas o los funcionamientos de los centros, sino que también pretendemos fiscalizar las labores docentes que ellos tienen, todo lo contrario de decir que nosotros nos estamos formando y cuando tú más te formas, más amplias son tus vidas, ¿no? Queremos que vosotros hagáis lo mismo. Que os forméis simplemente. Que os forméis con miras amplias, no quedéis estructurados en un sistema, pero que se decía. Tú traes ahora mismo un cirujano del siglo XVII a la actualidad, y no solamente no opera, sino que además que le da un patatús, no sabe ni entender la luz. Te traes un maestro, ¿sabes?, de la Edad Media y en 2 semanas está dando clases. Sí, y eso nos pasa, y hay muchos chavales que también se les motivan. Y lo que tú has comentado también, ahí y es un modo de trabajo y un modo, pero lo que tú has comentado es extensible no solo a los padres gitanos, que ahora comentaremos que todavía tienen una distancia mucho más mayor, sino que también afecta a todo el colectivo de padres y madres, que también nosotros somos los expertos, y cuando la cosa entonces no funciona, entonces ahora necesitamos a los padres porque esto es insostenible solo. Entonces, los años desde finales del 80, durante los 90, hemos vivido alguna época de decir no, los padres, y ahora hay que empezar a trabajar conjuntamente y tenemos que volver a organizar, o sea, todo el sistema de trabajo. Efectivamente, a nosotros nos pasa lo mismo, nos encontramos a estudiantes profesores, pero los mejores, pero que están a lo mejor solos. Y que dicen, si el año que viene pudiera tocarlo otra vez, o pudiéramos tener otro, este chaval tira para arriba, porque a veces el trabajo que ha hecho uno lo desmonta otro. Por el simplemente, y sin eso podemos contar cientos y miles de ejemplos, como llegar a una clase y decir, ¿tú cómo te llamas? Víctor, tú vas a ser como tu hermano. Ya está. Que eso no pasa así, pero dentro de la comunidad gitana, pues imagínate, el hermano a lo mejor va abandonando la increíble. En fin. Y luego hay un problema, que fijaros que luego daré los resultados del 2009, que es que la mayoría de los centros educativos no tienden a la diversidad cultural, desde los propios proyectos educativos. Aquí el 68, porque por ese dato en el 2009 no ha cambiado mucho. No se trabaja con la cultural. Y no solo de modo intercultural porque se hagan todas las actividades, que eso es lo que nosotros no nos importa, sino transversalmente, que se tenga una formación, que tú sepas con qué tipo de alumnado en el que trabaja, los tipos de código, como dice Luisa, cómo transformar ciertas cosas, donde, bueno, pues, ni siquiera las actividades, que es lo mínimo. Hay muy pocos que lo consiguen. Es más, hay centros donde, nosotros trabajamos de manera intercultural, no solo trabajamos intercultural, de modo intercultural los programas que realizamos, sino nuestro propio trabajo, y eso es lo que mostramos. Y hay centros en el que eso, bueno, todavía hay que trabajar con ellos, que justamente hay que hablar de la comunidad gitana y del pueblo gitano, porque los grandes desconocedores son los propios gitanos, y porque los gitanos, como hemos hablado esta mañana, deben de ver la diversidad de su cultura como una riqueza, que no todos los gitanos son de determinado modo, sino que hay gitanos que estudian, etc. Y
tenemos que hablar desde el punto de vista multicultural e intercultural, donde podemos trabajar tanto la comunidad gitana como otros colectivos que hayan ahí, que estén ahí integrados desde la igualdad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes problemas que nos encontramos en la secundaria? Que es donde nos encontramos los grandes problemas. Porque los de primaria creo que hemos superado. En infantil es, bueno, increíblemente bueno la relación que hay de las familias con los maestros y con las maestras. Curiosamente, y luego lo veremos, además tradicionalmente la comunidad gitana es muy sobreprotectora con su hijo, o sea, el frío, si no sé cuánto, lo lleva a la escuela, sin embargo, en infantil está casi conseguido. En la problemática la tenemos ahora en secundaria. La tenemos en el paso secundario. Nosotros creemos que parte del problema está en la, como ha dicho ella, en la asunción de la educación secundaria por parte de la comunidad gitana, pero también gran parte está por la cultura organizativa de los centros secundarios. Casi que al mismo nivel. O sea, que a veces estamos siempre a ver dónde está más el problema. Yo siempre el problema lo veo igual en los dos sitios, a veces creo que tenemos que ir cambiando a la vez. Entonces, donde hay realmente problemas en el caso de la primaria y secundaria, hemos dicho que acaba el 20%, el 80% abandona. Curiosamente, del 20% que abandonan, la mayoría que acaban son mujeres. Se nota un dato interesantísimo, son las que abandonan, pues muy triste, interesante, muy tristísimo. No, pero se refiere que el 20% la mayor parte son chicas, aunque tienen más posibilidades de abandonar, la que continúan, pero la que continúan tiene más posibilidades de seguir, porque como que lo asumen ese valor como importante para su vida, es decir, que cuesta mantenerla, pero una vez que la mantienen, tienen más posibilidades de éxito que los chicos. Incluso llegan a los... Esa es la parte positiva, es decir, no es positivo que abandonen, sino que de ese 20% que consigue... Son más capaces de exacto, son muchos y de continuar y seguir estudiando. Por eso era el apoyar más a las niñas, porque es verdad que cuesta más trabajo mantenerlas, pero una vez que las consiguen mantener tienen más posibilidades de éxito que los chicos. Pero habrá que subirlo a un... Pero cuando es el padre y la madre la que la saca de seguir estudiando en tercero, por esto. ¿Por qué? Porque la quieren. Supuestamente, nosotros Antonio de la Torre, hay un caso de que las padres la han sacado porque la quieren casar. Claro, mira, nosotros la comunidad gitana... Y ella quiere seguir estudiando, claro, porque pero tiene otra hermana un año menos que le va a volver a pasar lo mismo. Tenemos una heterogeneidad increíble, ¿no? Entonces, claro, hay una parte bastante conservadora, como todas las partes de todas las culturas de la comunidad gitana, que tiene mucho que cambiar, muchísimo, igual que nosotros tenemos que cambiar muchísimo en nuestra propia cultura. Y igual que también hay mucho avance en la comunidad gitana que te quedas así diciendo, madre mía, pero es que hay mucha diversidad. Entonces, claro, hay una parte muy conservadora y que bueno, tienen la idea de que una chica hay que sacarla de la escuela cuando la pide el novio o lo que quiera que sea. Es una problemática más de la que nos encontramos, pero no es esa la única problemática. Porque tenemos también muchos chavales que se van porque se aburren. ¿Y eso es una problemática o es un rasgo cultural? No. A ver, en principio, inicialmente, es decir, cuando la población gitana no estaba escolarizada y no tenía ese valor de educación como necesario para el desarrollo de su vida plena, porque tenían otro tipo de oficios que le podían llevar más artesanos y que le hacía desenvolverse en su vida normal, no es que sea incorporado, sino que tradicionalmente las chicas se casaban muy pronto porque como no estaban estables en ningún sitio, eran itinerantes. Y la única persona que tú conocías era al que tenía más próximo en tu grupo. Y cuando un chico tiene el despertar de la sexualidad y demás, necesita manifestarse. Dentro de la cultura gitana, tradicionalmente, ese valor tiene mucha importancia porque se da mucho valor al tema de la pureza. Entonces, efectivamente, si tú te quieres mantener pura y casta, te cuesta mucho trabajo si lo mantienes hasta los 20 años, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se mantenían tradicionalmente? Pues claro, ellos como que vivían o aportaban su juventud y de esa manera podían llegar puro y casto al matrimonio. Pero de otra manera, porque en la sociedad de hoy no se entiende que una chica o un chico con 18 o 19 años no tenga ningún tipo de relación sexual con su pareja. Es decir, que hay parejas que la pueden vivir la sexualidad como quieran, pero dentro de ese ámbito cultural esa parte sí que se potenciaba mucho. ¿Que eso ahora ya es lo normal? No, porque los padres, evidentemente todas las culturas, afortunadamente van avanzando
y no son estáticas, ninguna cultura es estática y la cristiana tampoco, es decir, que es una cultura que va avanzando, pero sí es verdad, como dice ella, como manifiesta ella, que hay sectores como mucho más fundamentalistas, hay un grupo, una sección que todavía sigue aferrándose a esa parte de pureza y de tal, y claro, a lo mejor puede llegar a lo que dice ella, a obligar a la niña a sacarla del colegio porque tiene que preservar esa parte que esa familia entiende que debe de ser así. Es decir, eso son las cuestiones que hay que ir superando y nosotros vamos trabajando. Es un trabajo que nosotros hacemos mucho con ellos, de hacer a la familia, que no tiene nada que ver el tema educativo con que tengan que sacar a la niña, de que la niña no tiene ningún sentido. Y nosotros de hecho hemos tenido algunos casos de que la chica se ha casado y demás, y hemos insistido mucho, y la chica embarazada incluso, de hecho tenemos casos de que sigue estudiando independientemente de ya que se le ha quedado embarazada. Ha sido un trabajo muy duro con la familia y con ella también, pero se ha hecho. Tenemos ya casos, en Pino Rosa ha tenido 3 casos, ¿no?, de chicas que se han quedado embarazadas, que se han ido con el novio, ya se forman una familia, pero aún así hemos hablado mucho con los padres y con ellas para que el primer valor pase a ser la educación, y lo han ido entendiendo y lo han continuado. Pero es muy difícil con algún sector intentar trabajar eso, pero lo trabajamos porque evidentemente tenemos... Luego ha habido una solución de continuidad. Sí, que o sea, en el momento que ha terminado un estudio, una ESO, lo que sea, habéis intentado un módulo, una salida profesional. Sí, claro, la niña no puede parar. Le hemos hecho entender que su vida... Si lo deja ahí... que su crecimiento personal no puede estar coartado por que se haya casado con un chico o haya hecho su vida, es decir, que puede mantener. Entonces, esa parte sí intentamos tener a los padres como aliados para que sigan manteniendo los puntos, pero que los padres sigan haciendo un poco el cargo del bebé, el tema de guardería, para que ellos tengan autonomía, tanto el chico, que también será muy joven, en otros casos, tampoco tiene ningún trabajo, que tiene más área formativa, y ella es exactamente igual, para que puedan tener un mínimo de autonomía cuando tengan por lo menos 18, 19 años y ya puedan decidir un poco qué hacer. Claro. Es muy trabajoso. La cuestión es, la prevención siempre se trabaja, siempre la trabajamos. Que evitar esas cosas es lo fundamental, pero cuando pasan necesitamos un acompañamiento, porque ellos también tienen derecho, primero tienen derecho a la educación y es compatible, o sea, que esté embarazada y a la escuela es un principio que es fundamental, es un trabajo enorme, como ella dice, y luego también tienen derecho a terminar de vivir su adolescencia y después tener más oportunidades en la vida. O sea, que por ser madre no se le cierren las demás puertas. Y yo creo que en ese tema, bueno, intentamos que sea, como tú dices, prevenirlo, o sea, que no sea lo que pase. Para eso sí que hay una parte, en un sector que todavía, porque has dicho que no es totalmente decir, bueno, eso no es un problema. Bueno, siempre que sea algo que te impida desarrollarte de otro modo en la vida, bueno, pues intentamos alargar lo máximo posible la adolescencia, que la decisión de otro modo que igual, pero hay que compatibilizarlo con que ahí no acaba tu vida. Incluso hay personas que nosotros, en los casos que se nos han presentado de embarazo, o Rosa, que es también muchas veces la que lo afronta, cosas que os parecerían impensables en una cultura que se supone tan tradicionalista, nosotros nos sentamos con los padres y le presentamos, y con la niña le presentamos todas las posibilidades, incluso la del aborto, es decir, que esto está, es decir, que no quiere decir que tú lo cojas, pero que sepas que está, pues si lo quieres. Y muchas veces los padres lo han planteado con sus niñas delante y le han dicho, si tú quieres, lo podemos hacer, no pasa nada, es decir, lo podemos hacer y tú puedes seguir tu vida normal si no te apetece tener el niño. Una cuestión que parecería dentro de la cultura gitana impensable, y en niveles con la formación de los padres muy básica, es decir, pues lo abordan, es decir, lo han abordado, a lo mejor a ellos les falta la capacidad, pero una vez que nosotros lo abordamos abiertamente con ellos, y es casi siempre la chica o el chico los que deciden tirar para adelante, pero a los padres les dicen que apoyamos, no pasa nada. No pasa nada, tampoco esto antes era un mundo, pero ahora en la sociedad actual pues no pasa nada, pero si no quieres tener el niño no pasa nada. Sí, eso suele ser ellos. A veces tenemos más cosas que nos unen que nos separan, sí, porque todos quieren lo mejor para su hijo, y en eso también, en gitano y no gitano. Y luego en otra cosa que es con el diálogo llegamos a sitios insólitos, que a veces no lo tomamos como arma, a lugares insólitos que dice esto, un prejuicio, un estereotipo, tal. Bueno, pues a través del diálogo se llega a plantear cuestiones que a lo mejor te dirán, pues yo no puedo plantear eso en una familia gitana, pues sí se lo plantea, y lo único que puedes decir es, pues mira, no, esa opción no la hemos contemplado ni la vamos a contemplar, pero el plantearla no pasa nada. Bueno, bien, muy rápido, porque quiero comentar una cosa.
Bueno, rápido. ahí está. Pero está bien, porque existe bastante desfase curricular en la secundaria también. Yo creo que también tiene que ver lo que tú has desarrollado y cómo lo has desarrollado. Bueno, ya sabéis, vosotros sabéis más en el aspecto de psicología, que se han desmontado de la psicología cultural, se ha desmontado el nivel ya de por todos los sitios. Vygotsky lo desmontó. Y ahora Gardner, que es alguien que conocéis, la inteligencia múltiple, lo ha terminado ya de desmontar de todas por todas. O sea, él ya ha dicho, no tenemos una sola inteligencia, tenemos mucha más, pero hay una que tira de las demás, que es la inteligencia emocional, que es la inteligencia tal, y que además, cuando uno quiere y está motivado, pues supera un montón de cosas que antes no era capaz y te limitaba. Yo lo veo en mí, lo compruebo, las matemáticas no me gustaban, después me gustaron y ahora si pudiera volver a estudiar a lo mejor en una carrera de ciencia exacta, porque me limitaba a otras cosas como el profesorado, el tal, que era la última, y siempre fueron las letras lo único que se me dio un poco, pero para que veamos cómo puede cambiar mucho el largo de nuestra historia. Y Gardner ya nos dijo, bueno, nos está diciendo todos los días y todos los programas y todo lo que vemos, por ahí no, por ahí vamos al fundamentalismo investigador y científico y técnico. Bien, en cuanto a hay bastante escasa motivación, bueno, hay un sector, casi el 40%, que tiene muy escasa motivación por los estudios, y existe una buena relación familiar-escuela en los centros de secundaria, pero no hay participación. La relación es buena, yo voy a ver como a mí, etcétera, pero no hay. En el primer ordenador gitano no se incorpora la cultura gitana en el currículum. Imaginaros pasar por una escuela en la que en los libros de texto la única foto de gitano que has visto ha sido el gitano barbudo. A ver, o sea, está muy desfasado cómo se presenta la comunidad gitana en los propios libros de texto. Pero es que luego también se ha negado mucho incorporar parte de su historia, de su cultura o de su propia lengua como algo en el propio currículum. ¿Por qué no? Porque no podemos hacer parte de la historia del pueblo gitano. O sea, seríamos mucho más conscientes, los propios gitanos y los no gitanos, de cuál ha sido su propio recorrido y de la diversidad. Y también, bueno, por muchas cuestiones. Sin embargo, no se incorpora al currículum absolutamente nada. Hay chavales que saben que saben lo de por el 8 de abril, que fueron la segunda etnia más perseguida de los bastonazos, por ejemplo. No saben.